Cuando nosotros iniciamos, identificamos algunos de los problemas más importantes que tenían las plataformas de registro de ese momento. Algunos de ellos son, y según nos los mencionaban los usuarios, clientes, participantes de los mercados o participantes, por ejemplo, de la supervisión de los mercados, nos decían, los registros que existían en ese momento tenían una forma de hacerlos manuales y se publicaban en una página web, pero no se reconocía realmente si estaban haciendo trazabilidad y si estaban haciendo realmente una contabilidad efectiva de los créditos de carbono. No se identificaba si tenían la seguridad necesaria para el acceso y para asegurar la información, la confidencialidad, la disponibilidad y la calidad de esa información que soporta cada uno de los créditos. Tampoco se identificaba una trazabilidad de cómo el crédito llega desde un proyecto, de qué actividades se realizan, cómo se llega a generar el crédito y después cómo se da esa trazabilidad para encontrar el beneficiario final, que es el usuario real del crédito de carbono. También identificamos unos procesos complejos en los procesos de apertura de cuenta y de inscripción de un proyecto en la plataforma que representaban barreras importantes, sobre todo para las comunidades que en particular necesitaban diligenciar toda esta información en inglés. Todo eso nos motivó a nosotros desde EcoRegistry a generar una plataforma que buscaba dinamizar los mercados de carbono a través de la generación de oportunidades para los proyectos y la generación de confianza para esos compradores para que pudieran reconocer toda la información que soporta cada uno de los créditos de carbono. Y eso lo quisimos hacer de forma simple, confiable, generando esa integridad de la información para que los compradores tuvieran esa confianza y con la simplicidad necesaria para que los dueños de los proyectos y los representantes de los proyectos pudieran ingresar toda la información a la plataforma y demostrar cómo se llega a tener esos créditos de carbono. Finalmente, algo muy importante para nosotros, que es la conectividad y todas esas conexiones a nivel nacionales e internacional con otras plataformas para poder hacer estadísticas de la información, para poder hacer trazabilidad de toda la información y de qué es lo que está pasando con todos los proyectos de mitigación y reducción de emisiones. Llegamos al punto donde les quiero contar cómo es el proceso de generación de un crédito de carbono y cómo una persona, una comunidad, una empresa que tienen una idea, un proyecto de cómo reducir gases de efecto invernadero o cómo capturar gases de efecto invernadero puede formular ese proyecto y al final recibir los créditos de carbono. El primer paso es formularlo acorde a un estándar, el cual abarca unas metodologías. Y en el proceso de formulación vamos a justificar algo que vamos a llamar la adicionalidad, que da cuenta de cómo el proyecto se apalancan los créditos de carbono para poder existir. También la línea base, que da cuenta de cómo año a año vamos a reducir esos gases de efecto invernadero. Una vez se formula, el proyecto pasa a una consulta pública donde cualquier persona, empresa o comunidad puede hacer comentarios sobre el proyecto, los cuales van a ser tenidos en cuenta durante el proceso de validación. Una vez se finaliza la validación, el proyecto va a empezar ese proceso de implementación y monitoreo, reporte y verificación, donde vamos a cuantificar y vamos a identificar cada una de las actividades que nos va a llevar a esa reducción de emisiones. Esas reducciones las vamos a cuantificar de alguna forma con unos sistemas de medición que vamos a tener que supervisar para poder llegar al cálculo final de las toneladas de CO2 reducidas, los cuales deben seguir una metodología específica. Esa información y ese cálculo lo vamos a revisar en el proceso de verificación, donde el organismo de verificación va a ingresar a la plataforma a identificar toda la documentación que soporta ese cálculo y va a revisar que todo esté acorde a la metodología. Finalmente, cuando se firma la verificación, podemos pasar al proceso de certificación y generación de los créditos de carbono. Es en ese momento donde la empresa de certificación, que ha estado revisando el proyecto también en sus etapas anteriores y acompañando al organismo de validación y al organismo de verificación en sus procesos, va a revisar finalmente que se haya cumplido con el programa, con el estándar y con las metodologías específicas para poder generar los créditos de carbono. Es en ese momento donde el certificador ingresa a la plataforma y genera los créditos de carbono, y la plataforma de EcoRegistry hasta ese punto se comporta como un repositorio de información que va a respaldar cada uno de los
créditos de carbono que se van a generar. En ese momento la plataforma se transforma un poco y se entregan cada una de las toneladas de CO2 en una cuenta que nos podemos imaginar que es como una cuenta de ahorros en un banco, pero vamos a tener una cuenta dentro de EcoRegistry. El dueño del proyecto, el representante de ese proyecto, va a recibir esos créditos en su cuenta y podrá destinar esos créditos a lo que desee.